En todo tiempo Dios tiene un mensaje para su pueblo en la tierra. En el libro de Apocalipsis encontramos 7 mensajes a las 7 iglesias que a través del tiempo han transcurrido o han subsistido en la historia de la humanidad. Hoy estudiaremos el mensaje de la iglesia de Esmirna. Veremos lo que nos dice el primero y el último, el alfa y el omega, el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Damos gracias a Dios por este día maravilloso que nos ha regalado, especialmente por una semana más que concluimos, una semana donde trabajamos, los niños fueron a la escuela, cada uno tuvo diferentes cosas, pero le agradecemos a Dios porque nos cuidó en esta semana. Y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se encuentra con nosotros nuevamente. Queremos pedir disculpas, creo que el audio todavía no está bien conectado. 1, 2, ¿no? 1, 2. Uno, dos, 1, 2. Creo que no está saliendo el sonido. Sabemos que esto es en vivo y la tecnología algunas veces. Uno, dos. ¿Ya? Ok. Le agradecemos a Dios porque Él está al control de todo y de la tecnología también, así que no se escuchaba, pero ya gracias a Dios se escucha. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, bienvenida aquí a Rafaelito, que nuevamente podemos estudiar la palabra de Dios. Él nos da la bendición de poder escudriñar su palabra nuevamente y estudiar ese mensaje que fue enviado a un pueblo, a una iglesia, y también es enviado a cada uno de nosotros en este día. Así que, amado hermano, sea muy bienvenido, que Dios le bendiga donde quiera usted se encuentre, y le invitamos a orar para poder abrir la palabra de Dios. Oramos, eterno Dios, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu Espíritu Santo y te damos gracias porque a esta hora podemos, Señor, escudriñar un mensaje más. Vamos a estar estudiando el mensaje de la iglesia de Esmirna y queremos que tú nos hables a través de tu palabra y que cada corazón que escuche este mensaje pueda ser bendecido a través del estudio de la misma. Háblanos, Señor, y dirígenos, todo se haga conforme a tu voluntad y dirigido por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Así que el viernes pasado, Rafaelito, estudiamos sobre la iglesia de Éfeso. Éfeso, empezamos, ¿verdad?, con la trayectoria y dábamos unas pinceladas, ¿verdad?, de lo que es el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, un libro para toda la humanidad, la revelación de aquel que nos amó a lo sumo, que dejó su gloria en el cielo, que se humanizó, que fue a la cruz, que sufrió la muerte por nosotros, pero que todo no terminó ahí, Ana, sino que resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por nosotros. Y Él, a través de Juan, como decíamos el día pasado, Juan desterrado por el mensaje, por el testimonio de Jesucristo, por predicar su palabra, por serle fiel, había sido desterrado a la isla de Patmos como un criminal, pero allí Jesús llevó un mensaje de esperanza para Él, para toda la humanidad, para las iglesias a través de la historia y para nosotros que vivimos hoy en día. Así es. Así que hoy estudiaremos el mensaje de Esmirna. Es un mensaje totalmente diferente al de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era rica materialmente, pero también los cristianos, el evangelio se esparció por todo el mundo, muchos se congregaron y eso no le gustó al enemigo. Sí. Así que el enemigo
no podía permitir que el evangelio pudiera irse por todos lados. Muchos se estaban convirtiendo y eso no le agradó. Así que ahora él empieza a pensar en un plan para desanimar al pueblo de Dios, y aquí es donde se encuentra el pueblo de Esmirna. El nombre de Esmirna dice que viene de la palabra mirra. Mirra era como una goma, pero también creo que es como una esencia, la cual usaban para embalsamar a los muertos de esos tiempos. Así que de allí viene la palabra mirra. También Esmirna era una ciudad que también tenía una economía muy estable. También adoraban a muchos dioses, como en la iglesia de Éfesos, pero llegó un tiempo donde ya no pedían solo adoración a dioses paganos, sino que el emperador pidió adoración para él mismo. Así que la iglesia de Esmirna es el momento donde el emperador romano pide que lo adoren a él, y ahí empieza la angustia del pueblo cristiano. Como les dije hace un momentito, la ciudad tenía dinero, pero los cristianos eran pobres, y pobres materialmente, no de espíritu, sino la economía de las personas cristianas de ese tiempo eran pobres, no podían tener los lujos que la ciudad tenía, los que adoraban a los dioses paganos o a los que adoraban al emperador. No, ellos sufrieron hambre, sufrieron angustia, y aquí Dios le tiene un mensaje a ese pueblo con mucha angustia, pasando dificultades, pero Dios le manda un hermoso mensaje. Amén. Y que ese mensaje, aunque fue para la iglesia de Esmirna, trasciende el tiempo y nos llega hacia nosotros. Ese mensaje es para nosotros, porque es la revelación de Jesucristo, no solo para la iglesia de Esmirna, sino para la humanidad, para ti y para mí. Algo interesante, Ana, es lo que hablabas acerca de esa planta, ¿verdad?, que se utilizaba para embalsamar los muertos. Aquí vemos algo interesante, porque ese bálsamo que expendía un olor agradable, entonces se prestaba como una solución, porque un muerto después de 4 días, después de 3, hiede, como ya con el caso de Lázaro. Entonces, a veces el ser humano busca esa solución. Bueno, para que no hieda, vamos a embalsamarlo, para que ahora el muerto esté oloroso. Pero el muerto, después que le pasan 2 o 3 días, ya no hay quien lo soporte, por más bálsamo que se lo ponga. Entonces vemos algo interesante, porque vamos a ver en el estudio de la iglesia de Esmirna que se habla de aquel que tiene poder sobre la muerte, Cristo Jesús. Entonces podemos ver que aquí el ser humano siempre busca solución al problema de la muerte. Y aquí era el bálsamo, quizás para que el muerto durara más oliendo, pero no, al final terminaba hediendo, terminaba descomponiéndose, porque la solución para la muerte no es un bálsamo. La solución para la muerte se llama Cristo Jesús. Entonces vemos ese detalle interesante que hoy vamos a estudiar un poco, y es acerca de ese que sí tiene solución para el problema más grande de la humanidad, que es la muerte. Como a nosotros se nos enseña en las escuelas y la filosofía, que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Eso es lo que nos enseña. Pero la palabra de Dios y Dios mismo nos enseña, y Jesús nos enseña, que el ser humano nace, crece, se reproduce, y si muere en Cristo, Él es la resurrección y la vida. Es decir, que para el cristiano, para el que cree en Jesús, no termina la vida con la muerte. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces vemos una iglesia de Esmirna, Ana, que estaba siendo perseguida, y amigos que nos escuchan, que estaba siendo azotada, que muchos estaban yendo a la muerte por serle fiel al Señor Jesús, y el Señor Jesús aparece para alentarlos, aparece para que entiendan que aunque padezcan, hay esperanza. Amén. Y ahí hay una gran diferencia, porque podemos tener una vida placentera y disfrutar unos 70, 80 años y morir para siempre, por la eternidad. Porque vamos a ver también que hay una muerte segunda, pero hay una resurrección, la primera resurrección, que aquellos que mueren en Cristo. Y entonces eso es básicamente lo que el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. Es el mensaje para ti y para mí, que quizás hemos puesto nuestra esperanza en el dinero, en los gobiernos, o
En ciertos ritos, Ana, que también se utilizan hoy en día, por ejemplo, que la gente muere, se le hace ciertos rezos y ciertas cosas que para sacarlo del purgatorio y todo eso, no. Como dijera Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La única solución para la muerte es entregarle la vida a Jesús en vida. Es la única Amén. solución. Después de ahí, no hay solución más que Cristo. Amén. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Amén. Es interesante también con el aroma de la mirra para embalsamar a muertos. Y realmente eso identifica mucho a la iglesia de Esmirna porque hubieron muchos muertos. Y entonces pudiéramos decir que ese bálsamo fue fragancia para esparcir el evangelio, porque la muerte de ellos se extendió más. Eso no bastó para que las personas se continuaran creyendo y entregando su vida a ellos. Así que vamos a leer el capítulo 2, el versículo 8 del capítulo 2, que dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Nuevamente el mensaje empieza exaltando a Jesús, el que había estado muerto, pero hoy está vivo. Justamente hoy es un día en el cual tradicionalmente se celebra la Semana Santa en muchos países. Yo sé que yo creo que la mayoría de los países hispanos, esta fecha es una fecha que la celebran mucho. Unos quizás toman una semana, otros empezaron desde ayer, desde hoy, y quizás toman estos días de meditación porque recuerdan el sacrificio que Jesús hizo el día viernes, que fue sacrificado. Pero realmente recordar de la muerte de Jesús, tendríamos que meditar en el sacrificio que Él hizo, pero recordemos de que Él ya no está muerto, Él está vivo y pronto volverá. Y acá Apocalipsis nos está recordando eso, que Él estuvo muerto, pero vivió. Así que Él también le recuerda a Esmirna de que Él pasó sufrimiento, Él pasó sacrificio y murió y resucitó. Así que hay esperanza para el que muere en Cristo, hay esperanza de resurrección. Él es el alfa y omega, Él es el principio y el final, y así que a Él es el que debemos de exaltar y darle la honra y la gloria. Amén. Algo interesante que la gente podríamos preguntarnos, pero ¿había un ángel en la iglesia de Esmirna o en cada iglesia? Porque Jesús le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia. Y es algo interesante porque nosotros entendemos que un ángel es un ser espiritual con dos alas. Y sí, puede ser, o puede ser que no tenga alas, porque aquí es el mensajero. La palabra ángelo en griego, que es un mensajero, que incluso es el mismo vocabulario que se utiliza para una paloma mensajera, sería lo mismo un ángel. Entonces ese ángel era el mensajero, el vocero de la iglesia, porque recuérdate que estamos hablando que en aquellos tiempos se escribía en pieles de animales, en papiro, entonces se le enviaba ese mensaje a la iglesia. Quizás Juan solo escribió una carta y esa carta iba a llegar a una iglesia, de ahí quizás se hacía una copia, o esa misma iglesia, esa misma carta iba a pasar por las 7 iglesias. Entonces había un anciano, que es el ángel, el mensajero, que leía. Por eso es interesante que dice los que oyen, porque solamente uno leía y un grupo de personas oía. Entonces el ángel es esa persona. Y vemos que Jesús tiene al ángel en sus manos. Es decir, que aquellas personas que estaban encargadas de la iglesia, Jesús estaba pendiente de que hicieran las cosas correctamente. Y que si no las hacían incorrectamente, también Jesús está pendiente de su iglesia. Entonces vamos a ver que Jesús dice, entonces, algo muy interesante, que Él es el primero. Y hay que entender eso a base de toda la Escritura. El primero, ¿qué significa eso? Jesús, antes de Jesús, no ha existido nada. Uh-huh. Después de Jesús, Él ha existido por siempre y existirá por siempre. Entonces, vamos a Juan, el mismo que escribe Apocalipsis, y en Juan 1:1 dice que en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida. Ahora vamos a detener aquí. Dice Ana que
Antes de Jesús no existía nada. Por eso dice, Él es el primero. Y que Él creó todas las cosas. Ahora, aquí la parte que voy a detener en el versículo 4, que dice, en Él estaba la vida. Y podríamos decir, por eso es en el pasado. No, esa expresión es un presente continuo. En Él estaba la vida, en Él está la vida y en Él estará la vida. Un presente Amén. continuo. Por eso él tiene el poder, por eso Él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Yo soy la resurrección y la vida. Estuve muerto, pero vivo, porque en Él hay vida propia y puede darnos vida a nosotros. Es decir, Ana, que el que hace, y amigos que nos escuchan, que el que hace la promesa a la iglesia de Esmirna, el que le hace la promesa a ti y a mí, el que nos hace la promesa hoy, no es un simple ser humano, no es un político, no es una persona de renombre de esta tierra, no, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de todo cuanto existe. Amén. Y Colosenses 1:17, Ana, si tú quieres puedes leer ese versículo para complementar lo que quiere decir esa parte de que Él es el primero y el postrero, o como dijera Apocalipsis 1:8, el alfa y el omega, el principio y el final. Esa palabra tiene otra connotación y es que Él es, de Él provienen todas las cosas. Él es el primero en crear porque Él es el único que puede crear. Fuera de Él no hay quien pueda crear. Él es la vida porque fuera de Él no hay vida. Sin Jesús no hay vida, por más soluciones que se le busque. ¿Qué dice Colosenses 1:16 y 17? 1:16 y 17. Ajá. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si el que está haciendo la promesa es el que creó todas las cosas, que todas las cosas son de Él y que todas las cosas subsisten por su poder. ¿Puede darnos vida esa persona? Claro que sí, porque en Él está y estará la vida. Ahora, refiriéndonos a eso de la muerte, Apocalipsis 1:18 dice algo interesante. El que vive y estuve muerto, igual que lo que le dice a Esmirna. Pero vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Interesante. Él tiene la llave. ¿Dónde van los muertos? Al Hades, al sepulcro, otra palabra. Y Jesús tiene la llave. El apóstol Pablo dice que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál es la llave? La voz del que creó todo con el poder de su palabra. ¿Qué más nos sigue diciendo Ana Jesús a nosotros a través del mensaje a la iglesia de Esmirna? Sigue diciendo en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, y dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Solamente en este versículo nos está hablando de tres temas diferentes. Por eso creo que vamos a estudiar el primero, que sería yo conozco tus obras. El primero, en el mensaje de Éfesos también Dios les dice eso. Dios conocía sus obras. Dios conocía la situación que ellos estaban pasando. Él conocía lo que les atormentaba, las tribulaciones, persecuciones, todas las circunstancias. Y como Él conocía las circunstancias, Él tenía solución para sus problemas. Él podía ayudarlos. Por eso, querido amigo, hoy volvemos a traer ese mensaje. Dios nos dice, yo conozco lo que tú estás pasando, yo conozco tu angustia y yo tengo la solución. Yo sé cómo ayudarte. En mí hay poder para ayudarte en tu problema, en tu dificultad. Yo sé lo que tú sufres, yo sé cuánto has vivido desde tu niñez hasta ahora, yo sé cuánto has pasado y yo puedo ayudarte. Hoy Jesús nos dice eso
y nos maravillamos porque hay esperanza para nuestras situaciones, hay esperanza para nuestro dolor, para nuestra enfermedad, para nuestra angustia. Nadie más acá puede ofrecernos la solución que Dios nos da. Y lo que más me maravilla es de que Dios tiene solución para todos. Mi problema es diferente, el de Rafael es diferente, pero Dios tiene solución para ambos problemas. La situación tuya es diferente a la mía, puede ser, pero Dios tiene solución para ambas situaciones. Y ese mensaje Dios nos quiere dejar dicho y debemos de creerlo y vivirlo, de que hay solución para nuestra angustia, para nuestro dolor en Cristo Jesús. Amén. Una lección interesante que podemos sacar de esa parte de yo conozco tus obras también, Ana, y amigos que nos sintonizan, es que hoy en día vivimos en un mundo de las redes sociales. Y entonces aún los que nos llamamos cristianos hacemos obras de caridad y queremos que todo el mundo las sepa. Uh-huh. Entonces aparecemos ahora con una canasta de alimentos que estamos regando, alimentos. Y Dios conoce nuestra obra y lo hacemos para Él. Es decir, diría yo que si estamos buscando publicidad, no es necesario. Dios conoce nuestra obra. Si estamos buscando que otros se sumen en hacer el bien, bien hecho. Es decir, no estamos diciendo que está mal. Estamos diciendo, si el propósito es que la gente conozca lo que hacemos y que la gente ahora nos admire y que diga, oh, qué personas tan buenas, qué personas que hacen obra, no tiene sentido porque lo que hacemos es para Dios. Amén. Y Él conoce nuestra obra, Él conoce todo lo que pasa. Entonces, en eso debe siempre tener un balance. Las cosas que hacemos, como dijera Jesús, lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. En el sentido es que no lo sepa nadie, porque alguien lo va a saber, sino cuál es el propósito de nosotros por eso somos merecedores por lo que hacemos. No, el Señor conoce nuestras obras. Y además, cuando nosotros hacemos algo para el Señor, es el mismo que lo produce en nosotros. Y la gloria siempre debe ser para Cristo. Pero también Dios conoce nuestro carácter. Hablábamos en la iglesia de Éfeso que esa manera de obrar que Dios conoce nuestro carácter, nuestra manera de obrar. Y conoce nuestras luchas, conoce nuestras debilidades. Dios está pendiente de nosotros, de nuestras luchas, de nuestras obras. Y siempre va a estar ahí. Por eso la parte que sigue diciendo, la tribulación, es decir, tu tormento, tu pena, tu desgracia, tu aflicción, Dios la conoce. Y alguien podría decir, pero ¿y qué que Dios la conozca? Bien, ¿qué es que Dios la conozca? Y yo le hago una pregunta. Si usted conoce que su hijo, un hijo suyo, su padre, un amigo que usted estima, está pasando por una situación difícil, ¿cómo usted se siente? Y usted que tenga el poder de ayudarlo, ¿qué usted haría? Ahora, Dios, ¿quién es Dios? ¿O qué somos nosotros para Dios? Isaías responde esa pregunta. Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo. Ese Jehová es el mismo que leímos, que es Jesús. En el principio existía el verbo. Yo soy el primero. Y ese Jehová, soy tu creador, tu formador. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y ahora viene, estamos en tribulación. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor no nos está prometiendo, Ana, que nos va a librar de la tribulación, pero sí nos está prometiendo que estará con nosotros en medio de ella. ¿Por qué razón? Porque para Él somos especial tesoro, para Él somos sus criaturas. No estamos solos, no estamos a la deriva. No fue un Dios que nos creó y nos dejó a la deriva, sino un Dios que está pendiente de nosotros, de cada ser humano y conoce sus aflicciones. Se podría pensar en algún momento de que al uno entregar su vida a Dios, sus problemas terminarán o ya no habrá más angustia, pero tú lo acabas de decir, Dios no prometió que no íbamos a tener tribulación, que no íbamos a tener angustia. Todos estamos exentos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida, porque estamos viviendo en un mundo donde reina el pecado, por lo cual si hay pecado, todos vamos a sufrir, todos vamos a tener dificultades,
Pero la diferencia en alguien que no conoce de Jesús es de que está solo. Pero cuando uno entrega su vida a Dios, uno sabe que a pesar del problema, a pesar de la dificultad, Dios estará conmigo. Así que no estoy solo, Dios está conmigo. Y cualquiera se fortalece cuando uno está pasando un momento angustioso y abraza a un amigo, ese amigo lo fortalece, lo hace sentir confiable y quizás hasta le ayuda con su pena. Muchas veces a veces dice que cuando hay un problema uno puede decir, ven, aquí está mi hombro para que tú llores. Quizás no necesariamente va a llegar uno al hombro y ponerse a llorar, pero con contarle el problema y el amigo animarle o ayudarle, ya se siente más tranquilo. Y eso hace Dios. Cuando hay problemas ya nosotros sabemos que no estamos solos. Él está ahí para consolarnos. Yo creo que más de una persona, la gran mayoría de nosotros, sea usted cristiano, sea ateo, sea agnóstico, sea lo que sea, en un momento de su vida ha sufrido la pérdida de un ser querido, se ha sentido atribulado, se ha sentido triste, se ha sentido que su vida no tiene sentido y quizás su corazón, el Señor ha inspirado que clame a Él, sea en su mente, y ha sentido una paz, ha sentido un consuelo, algo como que no tiene explicación, que usted siente como que un ser superior pudo venir y traer paz a su corazón. Y se escucha a gente expresar, o nosotros mismos expresar, yo pensé que no iba a poder soportar esta situación. Yo pensé que no iba a salir de esta. Yo pensé que me iba a volver loco. Escucha la expresión. Yo pensé que me iba a morir de esta. Y el Señor ha tenido misericordia. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿A quién debemos llorarle, Ana? Porque hoy en día se oye clamor por todas partes. Cuando hay problemas, la gente hace huelga y le llora al gobierno. Al gobierno. Le llora a los políticos, les llora. Y a veces sí, ellos escuchan y reaccionan y ayudan. Pero aquí dice, ¿a quién debemos llorarle? A Dios. A Dios. Y a veces lloran y no hay solución. No hay solución. Pero Dios dice que Él nos consuela. Y como decíamos, no es que nos evita que pasemos por el fuego, sino que Él nos consuela. Y cuando pasamos por el fuego, ahora podemos entender también y ser misericordiosos. Y la bienaventuranza sigue diciendo más adelante que en el versículo 6, bienaventurados los misericordiosos, versículo 8 de Mateo, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, ahora vemos que cuando nosotros pasamos por un momento de tribulación, la iglesia de Esmirna estaba pasando por un momento de tribulación, de persecución, ahora podía ser misericordioso con aquellos que pasan una situación similar. Es importante a veces que Dios permita o que pasemos tribulaciones, porque a veces cuando no pasamos tribulaciones vemos a los demás pasando situaciones difíciles y nos hacemos de la vista gorda. Pero cuando tú has pasado hambre, cuando tú has perdido un ser querido y has sentido dolor, cuando tú has sentido hambre, cuando tú has sentido desilusión y sientes ese dolor, cuando alguien pasa por esa misma situación, tú sientes empatía hacia esa persona y puede ayudarla, puede consolarla. Hoy lamentamos la pérdida del padrastro de nuestra hermana Noemí. Amén. Y estuvimos hablando con ella y sé que es una situación difícil. Una pareja de cristianos, vemos en República Dominicana, fue acribillada por la policía, las razones no sabemos, supuestamente estaban persiguiendo a unos delincuentes y los confundieron. ¿Qué está pasando esa familia en esta situación? Necesitan el consuelo, wow. Van a llorar y necesitan el consuelo. Y aquellos que hemos perdido seres queridos podemos entender y podemos orar por esas personas, aunque no las conozcamos, y clamar a Dios porque los consueles, para que los consuele a ellos. Y por eso a veces las cosas peores que nos pasan en la vida, Dios la usa para bendecirnos y para hacer bendición para otros. Yo creo que la iglesia de Esmirna, como tú decías al principio, a pesar de la tribulación, entonces vieron ellos, bueno, estamos siendo perseguidos, estamos siendo maltratados, pues, y quizá muchos se esparció el evangelio más rápido, perdieron el miedo. Bueno, el Señor ahora quiere que perdamos el miedo a la muerte, el miedo a la tribulación, el miedo a la persecución, porque esto no termina ni con persecución ni aún con la muerte. Hay una esperanza, no todo acabó, porque la muerte vencida está por Cristo Jesús, el primero y el último, el que creó todas las cosas.
¿Qué más nos dice el Señor o le dice el Señor a la iglesia de Esmirna y nos dice a ti y a mí en esta noche, Ana? Ahora vamos con la segunda frase, tu pobreza. Dijimos al principio que la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre para los creyentes. Ellos pasaron tribulación. La historia cuenta de que en el tiempo en que gobernó un gobernador llamado Trajano, él hizo un decreto interesante que yo jamás había escuchado antes. Él dijo que no fueran contra los cristianos, que no los metieran presos, pero si un cristiano cometía algún delito, debía de negar su fe. Y si entonces el cristiano no negaba su fe, entonces allí era donde ya era condenado a muerte. Pero mientras tanto él dijo, no vayan tras de ellos, no los busquen, pero si alguien es encontrado culpable, entonces acá él sí entonces tiene que negar su fe, y si no nega su fe y no adora al emperador, entonces será condenado a muerte. También a ellos les echaban la culpa por todo lo que pasaba. Si había algún terremoto, alguna catástrofe natural, decían, es culpa de los cristianos por no querer adorar a los dioses. Por tanto, entonces, al ellos tener esa idea errónea, no prohibían alimentos para los cristianos. Muchos fueron despedidos de su trabajo por creer en Cristo. Muchos los sacaron donde vivían y pasaron muchos momentos de angustia. Eran pobres físicamente porque no tenían cómo sostenerse, dónde vivir. Crearon hasta el día de hoy, dice que no se conoce en los subterráneos que habían creado en ese tiempo para esconder a los cristianos, y muchos llegaron a enterrar a sus muertos ahí. O sea que ellos pasaron momentos de angustia. Amado hermano, si en este momento de pandemia que estamos viviendo, muchos han perdido su trabajo, muchos no han podido sostener a sus familiares, llevar un pan a la mesa, ha sido difícil. Y creo que hoy Dios nos habla y nos insta, si nosotros podemos ayudar de una manera a esas personas necesitadas, que lo hagamos hoy. Y también, si hay alguien que no tiene trabajo, que no tiene un pan en su mesa, Dios siempre va a proveer de una u otra manera. Quizás el trabajo que se perdió, Dios ya tiene uno mejor, porque el que le es fiel, Dios siempre lo va a bendecir. El pueblo no se desanimó cuando los despedían del trabajo. Al contrario, su fe aumentaba, su fe era más ferviente. Muchas veces Dios permite que lleguen situaciones difíciles a nuestra vida para que nuestra fe crezca, para que seamos unas mejores personas y para que miremos el milagro de Dios en nuestras vidas. Si los jóvenes, amigos de Daniel, yo sé que ellos no salieron igual como cuando entraron en el fuego, al horno de fuego. ¿Por qué? Porque cuando salieron ellos vieron el poder de Dios, así que ellos se gozaron y su fe aumentó, porque se dieron cuenta de que al Dios que ellos adoraban, en el Dios que ellos creían, Él los había librado. Así que la prueba y la situación que Dios trae para nuestra vida en este tiempo muchas veces es para fortalecernos. Así que no nos desanimemos, démosle gracias a Dios en todo. Lo que venga a nuestra vida nos fortalecerá y en vez de ser pobres llegaremos a ser ricos en espíritu. Y esa es la parte que le dice a Jesús. Tú dices yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Porque el Señor, podríamos hablar bastante de esto, pero vamos a sacar una aplicación importante. Nosotros medimos la riqueza por las cosas materiales que poseemos, pero hay cosas de mucho más valor que las cosas materiales. Entonces vemos una iglesia que a pesar de la pobreza se mantenía íntegra en su fe. Y la fe es de más valor que el oro. Entonces la iglesia no tenía oro, pero tenía fe, que era de mucho más valor. Tenía perseverancia, tenía resistencia. Y también esa pobreza material lo había llevado
también a la pobreza espiritual. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que reconocen la necesidad de Dios. A veces cuando todo va en bonanza, todo va bien, es cuando menos buscamos al Señor. Es cuando menos clamamos al Señor. Es cuando menos nos humillamos ante el Señor. Pero cuando vienen situaciones adversas, viene la necesidad, viene la pobreza, entonces clamamos al Señor. Porque a veces tenemos al Señor como un amuleto solo para cuando lo necesitamos. Cuando las cosas van bien, pues no te necesito y lo dejamos a un lado. Entonces, esta iglesia, a pesar de las pobrezas, a pesar de la dificultad y la persecución, era una iglesia que entendía la necesidad de Dios en su vida, que le daba más valor a las cosas espirituales que a las cosas materiales, porque ellos hubiesen podido decidir seguir trabajando o mudarse de esa comunidad, pero para ellos era de más valor ser fiel al Señor, creer en las promesas del Señor, que cualquier otra oferta que le diera el emperador o cualquier otra persona. Entonces, por eso el Señor le dice, conozco tu pobreza, aunque eres rico. Hoy quiero decirte, querido amigo, que esas cosas que a veces la vemos como de poco valor, como son la integridad, como es el amor fraternal, como es el servicio, como es la fe, a veces la negociamos, Ana. A veces la fe la negociamos por un trabajo, a veces la integridad la negociamos por un par de pesos más, a veces por ser beneficiados mentimos. Y entonces, aunque tengamos cosas materiales, para Dios somos pobres. Pero si por serle fiel al Señor y a su palabra, tenemos que perder cosas materiales, para el Señor somos ricos. ¿Por qué? Porque pasamos a ser hijos de Dios y miembros de la familia del primero, del último, de que creó todas las cosas, del alfa y el omega, del rey de reyes y señor de señores. Imagínate, la familia real. Entonces, por eso, tú eres rico. Lo que pasa es que todavía no se nos ha dado la herencia. Pero cuando el Señor venga, viene con su galardón para darnos no solo la vida eterna, sino todas las riquezas. Como veían la semana pasada, que el Señor le dijo a Pedro que le dará 100 tantos y como ñapa la vida eterna. Un versículo maravilloso que se encuentra en 2 de Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo todo. Hoy podemos ser pobres económicamente, pero si tenemos a Dios con nosotros, lo tenemos todo, somos ricos. Y debemos de entender también que la riqueza no es la felicidad. Si hemos estado trabajando para obtener bienes materiales para poder llegar a ser ricos, el dinero jamás nos dará la felicidad. La felicidad solo la da Cristo Jesús. Y si en realidad fuera las riquezas, yo sé que usted, tanto como yo, hemos escuchado muchas historias de personas ricas y personas también físicamente hermosas, que ni siquiera teniendo un cuerpo perfecto les ha llenado la felicidad, porque unos se han terminado suicidando porque no llegaron a conocer la felicidad verdadera. Dios sabe a quién le llegará la riqueza. Quizás a nosotros no nos llegará porque Dios sabe que no la necesitamos. Quizás lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas es tener paz y Dios nos la dará. Así que, amados hermanos, pidamos que Dios nos dé que tengamos lo que Él quiera darnos. Si Él sabe que al poseer dinero será de beneficio para nosotros, gloria a Dios. Y si Él no nos lo da, gloria a Dios, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y qué mejor que nos dé lo que nos trae paz, porque hasta el dinero, en vez de traernos paz, nos puede traer problemas, infelicidad. Y tener a Dios y una vida eterna, creo que yo tenía eso para decirlo más adelante, pero es mejor sufrir pobre en este tiempo que viviendo infiel y rico una eternidad. Amén. Ahora, ¿a qué me refiero a una eternidad? Que si usted murió siendo rico, ahí terminó su vida. Ya en la segunda muerte, ahí se quedó. Pero si somos pobres económicamente, Dios nos ofrece una vida rica eternamente al lado de Él.
Hay una obra literaria que escribió doctor Juan Bosch, dominicano, una obra de la cumbre de la literatura que lleva como título El oro y la paz. Quizás alguien que nos sintoniza puede conocer esta obra. Es una obra maravillosa porque en esta obra se relata que muchas personas se fueron a la selva, no sé si la selva peruana, en busca de oro en la selva. Pero el doctor Forbes, si no mal recuerdo, fue a aquel lugar, pero en busca de la paz. Y todos los que fueron en busca de oro terminaron chasqueados, terminaron algunos muertos, y el doctor Forbes terminó en paz. Es decir, que a veces por el oro perdemos la paz, pero no hay mejor oro que la paz. Así es. Ahora, algo muy interesante también, Ana, otros detalles y amigos que nos sintonizan es, hay personas que dicen, yo conocí una amiga que ya falleció, que ella decía, los ricos se van a perder todos. El Señor dice que los ricos no se, y los pobres sí nos vamos a salvar. Entonces, no, que todo un asunto, eso no se trata de, usted puede ser rico y tener su vista puesta en las manos de Dios y dispuesto. Ser fiel, aún teniendo riquezas, poder ser fiel. Y puede ser pobre y ser una persona que su corazón esté lejos de Dios. Es decir, las cosas materiales pueden ser un obstáculo si usted tiene la vista. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si estamos haciendo tesoros para la vida eterna y nuestro corazón está puesto en las cosas eternas, entonces no nos moverán las cosas materiales. Vemos casos de personas como Abraham, un hombre rico, pero su esperanza estaba en la vida eterna. Es decir, que no es un asunto de que si tiene dinero se va a perder. Aquí la salvación está, si nuestra vida está en las manos de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a concluir el versículo 9. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. ¿Cómo alguien que era judío no podía ser judío? Bueno, sabemos que según las costumbres judías, para ser judíos tenía que ser circuncidado. Tenía que ser del linaje de Israel, de una de las 12 tribus. Es decir, habían ciertos requisitos, no requisitos, es decir, un judío porque nacía de la descendencia de Israel, era judío. Entonces, ¿cómo puede una persona, entonces, Ana, actualizando eso? Ahora, ¿cómo podemos actualizar eso? Porque ahora ya no hay judío ni griego. ¿Cómo actualizaríamos ese versículo? Bueno, a mí se me viene, no sé si estaría bien, yo podía decir algunos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Esa es una realidad. Entonces, ¿cómo un cristiano es cristiano, pero no puede ser cristiano? Pero no lo es. Es decir, y vamos, eso lo responde la Biblia, porque es que eso es lo lindo de la palabra de Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera parte. Es decir, un cristiano, lo que se refiere aquí Jesús a un judío, un verdadero judío era el que hacía la voluntad de Dios. Un verdadero cristiano es el que hace la voluntad de Dios. Y sigue diciendo el mismo Jesús, estas son palabras de Jesús. A Esmirna le habla Jesús y aquí en Mateo está hablando Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Pero aquí vemos gente que profetizaba. Oye, profetas. Oye, personas echando demonios y haciendo milagros. Hoy en día resulta fácil decir que por estas cosas la persona es cristiana. Y aparecen multitudes, personas que hasta los milagros los venden. Personas que se proclaman haciendo milagros. Pero aquí dice que no todos los milagros entonces vienen de Dios. Y no todas las profecías vienen de Dios. En tu nombre profetizamos y aún echaron fuera demonios en el nombre de Jesús, pero Jesús no lo conocía. Es decir, si tenían el nombre de Jesús, ¿cómo se llamaban? ¿O cómo se llaman? Cristianos. Y echaban los demonios en el nombre de Jesús. Y hacían milagros en el nombre de Jesús. Y profetizaban en el nombre de Jesús, pero hacían esas cosas buscando gloria, pero no vivían conforme a la voluntad de Dios, no hacían la voluntad de Dios.
por sus frutos lo conoceréis, decíamos el día pasado. Y el fruto del Espíritu Santo es movido, nos lleva a amar, amor, paciencia. Entonces, cuando no hay eso, cuando no hay amor hacia el prójimo, cuando no hay amor hacia Dios, entonces se pueden hacer muchísimas cosas en el nombre de Dios, pero no para honra de su nombre ni conforme a su voluntad. Entonces pueden estar dirigidas por Satanás. Porque si echaron demonios y profetizaron y Jesús no lo conocía, entonces tenían otro líder a la cabeza. Así es, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que podemos ver que aquí se está hablando de los judíos espirituales. Hoy Dios quiere que seamos cristianos espirituales. El domingo pasado alguien me preguntaba que a él le gustaría saber cuál es la iglesia correcta, la denominación correcta. Me dice, mi novia es católica y yo siempre iba a la misa y a la iglesia católica. Yo, de vez en cuando también, cuando me invita mi amigo, voy a la iglesia pentecostés. Pero en ambas he visto problemas. Y a veces yo le digo a mi novia que la católica no es la correcta, pero también veo problemas en la iglesia cristiana. Entonces dice, yo creo que no, me gustaría saber cuál es la correcta, porque pienso que quizás ni la evangélica ni la católica son iglesias verdaderas. Pero yo le dije, déjeme decirle que la iglesia católica no es una iglesia mala, la iglesia evangélica no es una iglesia mala. Yo soy de una religión y tampoco es una iglesia mala. A veces los malos son algunos judíos que están allí, que se dicen ser católicos y no lo dicen son, ser que se dicen pentecostales y no lo son, que se dicen ser cristianos y no lo son. Pero le dije, déjeme darle una buena noticia, que hay católicos fieles a Cristo Jesús, que hacen su voluntad, y por eso ese católico está en la iglesia correcta, porque hace la voluntad de Dios. Hay evangélicos que están en la iglesia y hacen la voluntad de Dios, y yo le dije, yo soy miembro de la iglesia adventista y hay adventistas que son fieles. Así que en realidad le dije, no hay una iglesia que es perfecta. El único perfecto es Dios. Pero sí hay verdaderos cristianos que le adoran en espíritu y en verdad en diferentes iglesias. Y en algún momento, no lo sabemos, no sé si tú lo sabes, Rafaelito, pero Dios unirá a un solo pueblo. Y los cristianos de la católica, de la bautista, de la adventista, de donde sea, llegará a ser una sola iglesia, porque Dios unirá a un solo pueblo. Así que yo diría que no debemos de preocuparnos cuál es la denominación, sino de que yo sea fiel a Dios donde yo estoy. Si yo estoy en la iglesia evangélica, yo debo de serle fiel a Dios. Si yo soy, el que está en la iglesia católica, pues en esa iglesia serle fiel a Dios. Si yo estoy en adventista, pues ser fiel a Dios, porque si no, aquí está el mensaje, dicen ser judíos, pero no lo son. Amén. Algo muy interesante, y aquí dice que hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, querido amigo, quizás nos sintoniza, querido hermano, no te decimos a esto o aquello, busca hacer la voluntad de Dios y Dios te va a dirigir. Hacer la voluntad de Dios es guardar su palabra, guardar sus mandamientos, no 8, no 7, sino son 10 mandamientos. Amén. Entonces el Señor te va a ir moviendo cuando tú vas descubriendo en su palabra su verdad y vas descubriendo en su palabra su voluntad. Entonces, cuando tú empieces a hacer la voluntad de Dios, el Señor te va a ir dirigiendo, a conocerla y hacerla. Porque el que quiera saber si la doctrina es de Dios, sabrá porque el Espíritu lo dirigirá. Entonces, más que evaluar iglesias, debemos evaluar nuestra vida a la luz de la palabra para que el Señor nos dirija a donde Él quiere. Y el Señor nos va a dirigir. Y el Señor te va a dirigir.
hacia donde Él quiere. Es decir, no estamos puntualizando en este caso que una iglesia, otra cosa. Como dice aquí en Apocalipsis, que dentro de la iglesia de Esmirna habían falsos cristianos. Entonces, hoy en día hay muchos falsos cristianos, hay muchas falsas doctrinas, hay muchos falsos conceptos acerca de lo que es la vida cristiana. Pero el que busca la verdad, el Señor lo guiará a toda verdad. El que se deja dirigir por el Espíritu Santo, el Señor lo dirigirá a toda verdad. Así que, Ana, ¿qué más podemos decir entonces? Ya para ir arribando casi mente, esta iglesia es pequeña, pero tiene muchas cosas que decir. Así es, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En el versículo 10 quiero dejar un espacio donde nos damos cuenta que en la iglesia de Éfesos Dios les dio una reprensión. Yo sé que tú estás sufriendo, pero te has olvidado de tu primer amor. Dios les hace una reprensión, pero a la iglesia de Esmirna Dios no la reprende, sino que le dice lo que está pasando y lo que va a padecer, y luego le dice la esperanza. Así que la iglesia de Esmirna tiene eso diferente con la iglesia de Éfesos, y más adelante también veremos otra iglesia en la cual Dios tampoco la reprende, sino también la exalta y le da el mensaje igual al de Esmirna. Cuando él dice que no tema de lo que vas a padecer, era porque Dios sabía que la iglesia iba a padecer sufrimiento, iba a venir angustia para los cristianos en ese tiempo. Un obispo se cree que fue discípulo de Juan, que se llamaba Policarpo, de 86 años, lo mataron. Y las últimas palabras de él dijo: 86 años hace que le sirvo y todo lo que me han hecho es bien. ¿Cómo puedo negar a mi Señor, a mi Dios? Te doy gracias que en tu gracia has pensado en mí, como digno de este día y esta hora, que yo pueda ser contado como unos de tus mártires en tu obra, oh Cristo. Amén. Esas palabras las dijo él mientras a él lo iban a matar, que para él era esperanzado y también él se sentía privilegiado. Señor, me van a matar y es por tu causa. ¿Y cómo yo voy a negarte a ti si tú has estado conmigo en estos 86 años? ¿Cómo yo voy a negarte si para mí morir por ti es un privilegio? Estoy muriendo por ti. Y ese espíritu lo tuvo el pueblo de Esmirna. Después de la muerte de él, dice que mataron a 1,500 más, y después de que mataron a esos 1,500, mataron a otros 800. Y me imagino que todos pensaban lo mismo. Habían unos mártires que ni siquiera se les veía en la cara el dolor. La historia lo cuenta de que ellos, las fieras los despedazaban y ellos tenían un rostro de paz, un rostro que los consolaba, que estaban muriendo por Jesús, por la obra de Él. Eso nos debe de consolar, hermanos, que si nosotros sufrimos en el trabajo por Cristo, pues démosle gloria a Dios, porque por Él estamos pasando ese sufrimiento. Si estamos teniendo dificultades quizás con nuestra familia, por adorar a Dios, por serle fiel, pues gloria a Dios que nos dé ese sufrimiento. Algo interesante en el tiempo de Esmirna y en el tiempo de sufrimiento fue que el evangelio siguió esparciéndose. Hoy en día puede ser que el evangelio no sea tan fuerte como antes porque no hay tribulación. Estamos viviendo un evangelio donde creemos, bueno, si yo no estudio hoy, estudio mañana, mientras hay miles de personas sedientas queriendo escuchar de la palabra de Dios.
es el momento en que quizás Dios hasta quisiera mandarnos angustias, tribulaciones, para que esa fe crezca en nosotros y tengamos ese deseo de morir por Cristo, de hacer la obra de Cristo, y sabemos que lo que quizás no lo hicimos en momentos de paz, lo tendremos que hacer en momentos de aflicción. Así que Dios nos ayude, que Dios ponga su espíritu, nos hable a cada uno individualmente, porque Dios conoce, así como conocía la situación de Esmirna, Él conoce nuestra situación, que Él examine nuestros corazones, y si hay algo que nos está alejando o no permitiendo ser instrumentos de Dios, pues que Él lo arranque y que ponga en nosotros el deseo de esparcir su palabra en estos tiempos de paz. El Esmirna lo hizo en tiempos de angustiosos, en tiempos donde era su muerte, su vida la que estaba ya en juego. Y ahora nosotros quizás no, ni siquiera, si llueve ya no salimos, si nevó pues tampoco vamos. Y a ellos no era la nieve ni la lluvia, era la muerte. Y ver que Jesús le avisa, Ana, porque imagínate que a ti te digan, no temas lo que vas a padecer. Te están diciendo que vas a padecer. Porque cuando llegas, estás cortando cebolla, te cortas un dedo, pues padeces por un accidente. Pero cuando a ti te avisan de antemano, no temas lo que vas a padecer. Y el Señor es así. Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú hablabas de Policarpo, y es interesante que Policarpo nunca desmayó en su fe, nunca desistió. Incluso cuando lo fueron a buscar, los verdugos van a buscar a Policarpo. Es interesante leer la historia de Policarpo, que él pidió que le sirvieran alimento a los soldados, que iban a buscarlo para llevarlo, para matarlo. Y le pidió por favor que lo dejaran orar. Y él oró incluso por ellos. Y lo llevaron, como decía, y lo quemaron. Y él, según cuenta la historia, lo iban como lo respetaban, era un hombre muy respetado. Él dijo que no lo quemaran por detrás, que le pregaran fuego de frente. Entonces, ¿quién le estaba dando ese valor a Policarpo? Ese Jesús que le dice que no tuviera temor, que él iba a estar con él. Nosotros debemos probar a Dios. Nosotros debemos probar a Dios, porque Dios, si Él ha prometido darnos las fuerzas, Él da fuerza al caído, Él nos va a permitir soportar las tribulaciones, las dificultades. Así que el versículo 11 entonces nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Entonces hay una segunda muerte. ¿Y cuál es ese asunto, Ana? Esa segunda muerte. Y pues, si hay una segunda, entonces que hay una primera. Exacto. La primera muerte es cuando la persona duerme, muere y duerme. Las personas que han perdido a sus seres queridos saben que su ser querido está durmiendo. Hasta cuando Jesús venga con gran poder y gloria por segunda vez, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y así que todos los que murieron en Cristo Jesús, incluso los mártires que acabamos de comentar hace un momento, resucitarán en la segunda venida de Cristo. Así que la primera muerte es en esta vida, mientras usted está vivo y muere, descansa. Unos descansan para volver a ver a Cristo Jesús y otros despertarán para condenación y muerte eterna. Amén. Mira algo interesante, el mismo libro de Apocalipsis 14:13 dice, y oí una voz que decía en el cielo, escribe, bienaventurado o dichoso, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras. Y aquí dice que bienaventurados los que mueren en el Señor, porque descansarán de sus obras, porque de su trabajo, porque sus obras los siguen. Así que la resurrección es un regalo de Dios, pero que nos los regala ahora en vida. Si no lo aceptamos ahora en vida, después de muerte no hay solución.
Y entonces ahí es donde entra la parte, que ya es un tema muy aparte, lo que es la muerte segunda. Porque el que muere en Cristo resucitará en la primera resurrección, porque hay 2 resurrecciones. Hoy no vamos a detallar eso, quizás tendremos un tema de hablar del estado de los muertos y de resurrección, pero el libro de Apocalipsis presenta 2 resurrecciones. Entonces, si morimos ahora y morimos en Cristo, vamos a tener parte en la primera resurrección. Esa es la promesa que se le hace a Esmirna, es la promesa que se te hace a ti, es la promesa que se me hace a mí si aceptamos hoy al Señor. Pero si esperamos a morir y no aceptamos al Señor, no vamos a tener parte en la primera resurrección, sino en la segunda resurrección. Y ahí es donde viene la muerte segunda. Porque el que no acepte al Señor será resucitado para ser condenado, que es la muerte eterna. Y es un tema bastante amplio, pero voy a leer un versículo. Apocalipsis 25 dice lo siguiente: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes con Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Aquí presenta la Biblia que hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Que los que resuciten en la primera resurrección reinarán con Cristo, pero que los que resuciten en la segunda resurrección, entonces van a morir 2 veces. Que por eso dice la muerte segunda. Y muerte es dejar de ser. Así que maravillosa promesa para Esmirna, maravillosa promesa para ti, maravillosa promesa para mí, que podemos entender, creer, que esta promesa no la hace un hombre, la hace el Dios eterno, el primero y el último, que todo no termina con la muerte, que no solo nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, que algunos ni se reproducen y se mueren, pero el punto es que en Jesús hay solución para el problema más serio que tiene la humanidad y que no ha podido encontrarle solución. Por ahí yo escucho decir, Ana, que hay lugares donde la gente paga, tú pagas un dineral y tu cuerpo lo tienen en un freezer grande y te guardan ahí para mantenerte en buenas condiciones, para cuando se encuentre solución para la muerte, entonces ya tú dejaste un dinero pago para que entonces te resuciten. Esas son creencias, son filosofías de personas que tienen dinero, que creen que con dinero pueden resolver el problema de la muerte, que creen que conciencia, con conocimiento pueden resolver, pero la única solución para la muerte se llama Cristo Jesús, porque en Él está la vida. Él nos dio vida y Él puede volvernos a la vida. Y un ejemplo de eso lo hizo con Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Él mismo que salió de la tumba. Y cuando salió de la tumba dice que muchos muertos resucitaron con Él. El único que ha podido resucitar es Dios o algunos de sus siervos con el poder que Dios le otorga. Así que no debemos de preocuparnos de la primera muerte, porque sabemos que si morimos... Si vamos a resucitar de la primera muerte no tenemos que preocuparnos, si nos morimos anotado para la primera resurrección. Para la resurrección. ¿Y quién es la resurrección? Cristo Jesús. Entonces, anotarse en la primera resurrección es, yo soy la resurrección y la vida. Te anota con Cristo, entonces si estás inscrito en el libro de Cristo, resucitará en la primera resurrección para vida eterna. Si no fue hallado en ese libro, entonces no resucita en la primera, resucita en la segunda, y entonces hay que llevarlo a la muerte segunda. Que Dios no quiere la pérdida de ninguno de nosotros, sino que si nosotros no perdemos es por decisión propia, porque no aceptamos el regalo de la salvación. Así es, que Dios nos ayude a mantener nuestro nombre inscritos en el libro de la vida. Y si aún hay amigos que nos están viendo en este momento y no lo han hecho, hoy es el mejor día para entregar la vida a Cristo. Y déjenme darle una buena noticia, que para entregarle su vida no necesita ir a una iglesia. Si ahorita por la pandemia las iglesias están cerradas, donde usted se encuentra, en su casa, en donde usted esté, si usted quiere entregarle su vida a Cristo Jesús, usted puede hacerlo hoy. No necesita que alguien esté allí. Simplemente usted lo que necesita es de que el Espíritu Santo esté allí y poder entregarle la vida a Dios.
Dios hoy quiere que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida, pero eso no depende de Él, depende de nosotros. Como lo hizo con Adán y Eva, les dio libre albedrío para que ellos tomaran la decisión. Él ya les había dicho la consecuencia y hoy Dios nos ha dicho qué esperanza tenemos los que morimos en Cristo Jesús. Y si aún estamos vivos, sabemos la esperanza que tenemos, que vamos a vivir eternamente con Él y que nos dará una corona. Pero también ya Él nos advirtió qué pasará si no decidimos entregarle nuestra vida a Dios, si no decidimos cambiar o hacer planes. Llegará la segunda muerte, donde allí ya no hay marcha atrás, ya no se puede cambiar nada. El juicio ha llegado, la sentencia fue hecha y dice que unos para salvación y vida eterna y otros para condenación y muerte eterna. Así que ese mensaje ha traído Dios para nosotros. Hagamos planes. Si estamos pasando en aflicción, creamos que Dios está con nosotros. Dios estuvo con Esmirna y sigue y seguirá estando con nosotros. Que nos mantenga firmes, gozosos. Ese fervor que lo tuvo Esmirna, que Dios lo pueda poner en nosotros, mantenernos fiel hasta la muerte. Y si la muerte no llega y Cristo viene antes, pues que nos mantengamos firmes con nuestro nombre inscrito en la vida, que nadie nos robe la corona, sino que nosotros podamos tener la dicha de vivir eternamente con Cristo. Y no podemos ser egoístas de que solamente yo quiero ir, también que seamos obreros y llevémosle este mensaje que Dios nos ha traído hoy, llevémoselo a demás personas para que también ellos sepan que en su aflicción hay consolación, que para ellos hay una vida eterna donde no habrá dolor ni sufrimiento, sino que Dios nos ofrece una vida llena de paz al lado de Él. ¿Y qué más podemos pedir que eso? Amén. Quiero terminar puntualizando algo. Sabemos que la salvación está en Jesús. Y como Ana decía, si tú decides hoy entregarle la vida a Jesús, ahí donde está puede entregarle la vida a Jesús y pedirle que ponga su espíritu en ti. Y Dios te guiará a toda verdad. Pero algo que queremos puntualizar es, Jesús le habló a la iglesia de Esmirna, una iglesia que históricamente existió entre el año 100 y el año 313 después de Cristo. Es decir, que en ese tiempo, Dios, antes de esa iglesia estaba la de Éfeso, también en el transcurso de la historia, hablando históricamente. Entonces, en cada tiempo, Dios ha tenido, tiene y tendrá una iglesia que profesa su verdad. Entonces, si profesa la verdad, Dios te guiará a toda verdad. No es nuestro trabajo decirte o decir, pero el Espíritu Santo sí te guiará a toda verdad, porque Dios le habla a su iglesia. Y entonces también le habló a la iglesia de Esmirna, hoy te habla a ti, me habla a mí, para que tú le busques, para que tú le entregues su vida, y Él te dirá entonces qué pasos dar. El Señor te guiará a toda verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde. No sé, Ana, si terminas entonces con una oración. Agradecemos a los hermanos, amigos que nos han sintonizado y a aquellos que compartieron también para que puedan bendecir a otros. Amén. Solamente quiero, no entendí bien si es una pregunta por parte de nuestra hermana Lori, que dice entonces, es como dicen que no, la segunda venida de Cristo es importante. No sé si está diciendo que hay personas que creen que la segunda venida de Cristo no es importante. Si la palabra de Dios dice que ya la segunda venida de Cristo Jesús sí es importante. Es la más importante. Es la más importante. Él vino por primera vez, viniendo como un bebé. Quizás se malinterpretó, estamos hablando de la segunda muerte. Y la segunda muerte, por eso decimos que es otro tema. En el libro de Apocalipsis habla de la primera, la segunda venida de Cristo, es cuando Cristo venga y los muertos en Cristo van a resucitar y van a ser arrebatados, según el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 en adelante. Entonces serán arrebatados. Pero todo el que no esté con el Señor, según presenta la palabra, va a ser muerto. Y van a pasar 1000 años, y después de 1000 años, entonces estamos hablando de una tercera venida que presenta la Biblia. Es otro tema que presenta el libro de Apocalipsis, donde habrá una segunda resurrección. Y entonces en esa segunda resurrección,
será para muerte y condenación, y es donde lo que se llama muerte segunda en el libro de Apocalipsis. Pero es otro tema, y si la persona tiene una inquietud, es que pudiéramos tratar este tema de manera personal o a través del chat, pues podríamos hacerlo, porque ya es un tema bastante amplio que no lo abarca simplemente un versículo bíblico. Amén. Ya hablar de la muerte es otro tema completo. Tema de la venida Pero del sí Señor. agradecemos a nuestra hermana Lorín que estuvo con nosotros. Lorín, Dios te bendiga. Te invitamos a que estudie la palabra de Dios, que estudie el libro de Apocalipsis, y ahí están todas las respuestas. El Señor tiene respuesta para ti, pero no simplemente en una hora, en tanto no podemos explicar, pero yo sé que el Señor te ama de todo corazón y Él a través de su palabra te va a dar una respuesta. Porque aquellos que buscan la verdad con interés, con amor, el Señor le habla a través de su palabra y a través de otro medio. Amén. Y así que también a todos los que estuvieron, que Dios les bendiga. Nuestra hermana Gisela, que está con nosotros cada noche, Johairi, y otras, nuestra hermana Denia, que también está con nosotros, que Dios las bendiga. Y a cada uno, no queremos orar sin antes decirles que si a alguien le gustaría un estudio bíblico o tiene una petición para que juntos la elevemos a Cristo Jesús, puede escribirnos por inbox o acá mismo en el chat, para que juntos oremos, le pidamos a Dios por esa petición especial. O también si alguien quiere un estudio bíblico o le gustaría extender más sobre algún tema de los que tocamos el día de hoy, también aquí por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra podremos juntos estudiar y aprender cada día. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y les invitamos a inclinar el rostro para poder terminar con una oración. Padre amado, gracias te damos porque nuevamente nos diste la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque después de tantos años, Señor, todavía hay un mensaje en el cual tú quieres que escuchemos, tú quieres que sepamos y que compartamos. Gracias, Señor, porque sabemos que ese mensaje de Esmirna es para nosotros el día de hoy, en el cual, Señor, tú dices que hay aflicción, hay dificultad en nuestra vida, pero tú estás con nosotros. Amén. Permite, pues, Señor, que podamos entender y no sentirnos solos, sino que cada uno de nosotros creer que tú nos ayudarás, que aún a pesar del momento de aflicción, tú lo has permitido para fortalecernos más, para que lleguemos, Señor, a ser ricos espiritualmente. Permite, Padre, que tu palabra pueda continuar esparciéndose en todo lugar, a cada persona, Señor, que está hambrienta y que tiene sed de tu palabra. Permite, Señor, que continuemos estando firmes para nosotros llegar, Señor, a obtener esa corona que tú has prometido. Permite, Señor, que podamos mantenernos fiel a ti para que nuestro nombre continúe estando en el libro de la vida. Y si hay amigos, Señor, que no han tomado esa decisión, que verán este mensaje o lo están viendo, Señor, pedimos que tú los bendigas, que tu Espíritu Santo los visite y lleguen a tomar, Señor, esa bendición muy importante sobre su vida, la cual decide de su salvación, de su futuro eterno, Señor. Permite, pues, Señor, que tu gracia no termine, ni que la muerte llegue, Señor, sin que ese amigo o esa amiga pues haya entregado su vida a ti. Amén. Trae consuelo, Señor, a la familia de Noemí, que ha perdido un ser querido. Sabemos, Señor, que él aún pudo hacer planes antes de morir contigo, Señor, y te agradecemos porque aún en su muerte, Señor, en su enfermedad, tuvo la oportunidad de entregar su vida a ti. Permite, pues, que el resto de la familia de igual manera haga preparativos para vivir contigo eternamente y poder ver nuevamente a su ser querido. Y muchos, Señor, de los que ya han perdido un ser querido, permite que se mantengan firmes, fieles a ti, porque tú has ofrecido esa bendita esperanza de volverlos a ver. Quédate con nosotros en este sábado, que nuestras mentes, nuestros pensamientos puedan continuar estando conectados hacia el trono de tu gracia.
Gracias te damos por todo. Son favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Venga, hasta la próxima. Dios te bendiga y te guarde. Gracias por tu sintonía.